Un buen día a todos y todas, mi nombre es Franklin Garzón, director de Juventud del municipio de Mosquera, y pues vamos a iniciar nuestra presentación, nuestro evento. Para mí es un orgullo representar a Colombia en la conferencia de Juventud del continente americano, la primera de ella, y pues nada, ¿de qué tratará nuestra conferencia? Va a ser sobre el liderazgo juvenil en el territorio. Se va a dividir en 4 partes. La primera parte es de la democracia participativa y la democracia representativa. La segunda parte es de lo público y lo privado. La tercera parte va a hacer referencia a los movimientos juveniles, especialmente en Colombia, y cómo se consolidó uno de ellos, como es la séptima papeleta. Y por último, y el cuarto punto, es cómo estos conceptos y cómo estas 3 partes las aterrizamos en nuestro territorio, el municipio de Mosquera, y cómo se puede llegar esto a replicar en otras partes del país o de Latinoamérica. Entonces, comencemos. ¿Qué es la democracia participativa y la democracia representativa? Antiguamente en Grecia, en la polis, en ese tiempo, se sentaban las personas que tenían ciertas necesidades en un gran espacio. En este espacio se sentaban y discutían de lo que probablemente necesitaban, qué necesitaban, cómo lo necesitaban. Entonces, esta democracia participativa, que es la democracia directa, se daba en este tiempo en la polis, en Grecia. Se necesitaba una gran asamblea, y en esta asamblea se sentaban ciertas personas y decían: mire, en mi territorio hace falta tal cosa, en mi territorio hace falta tal cosa, la educación hace falta tal cosa. Se generaban unos delegados, no eran representantes, eran unos delegados de esos sectores, se sentaban en esa mesa y empezaban a coordinar la asamblea para que se generaran unos acuerdos mutuos que beneficiaran a estos sectores. A medida que fue pasando la historia de la humanidad, la democracia participativa se volvió un poco engorrosa y un poco compleja. ¿Debido a qué? A la cantidad de gente. Esta democracia es bastante operativa en poblaciones pequeñas, pero en poblaciones demasiado amplias o demasiado grandes se quedaba un poco corta. Entonces, a medida que fue avanzando la historia de la humanidad, se vio la necesidad de crear una democracia representativa. ¿Qué implica la democracia representativa? Y es que tú tienes unas necesidades, pero no vas a entrar a la asamblea, en ese espacio donde tú ibas y hablabas, sino a través de un voto vas a votar el representante de esas necesidades. Y es por ello que se crean sistemas gubernamentales, como es el sistema parlamentario y el sistema presidencialista. El sistema parlamentario es muy de esa representatividad, en el cual los partidos crean movimientos ideológicos, cómo se debería gestionar eso público, cómo se debería trabajar eso público, y empiezan a hablar sobre las necesidades de ellos, de las personas que los votaron. Por así diferentes partidos. Aquí en Colombia está el Partido Liberal, Conservador y sus vertientes, entonces está el Centro Democrático, está el Partido Verde, el Polo, bueno, diferentes partidos que lo que permiten es que se empiece a trabajar y se empiece a tener resultados en ese espacio como es el del Congreso de la República. Entonces es el sistema parlamentario y el sistema ya presidencialista, que es el sistema ya propiamente de los presidentes, es que tú votas por un presidente que abarca todas esas necesidades. Por eso es que existe el Estado Social de Derecho y por eso hay una división de poderes. En esa división de poderes está la rama ejecutiva, legislativa, jurídica, bueno, la rama ya judicial, y se dividen esas fuerzas de poder. Este presidencialismo y este parlamentarismo deben confluir para que el presidente no solamente ejecute acciones a favor de unos cuantos, sino ejecute a favor de todos. Y el Congreso hace presión para que eso sea posible. Para mí, para Franklin Garzón, incluso es más importante el Congreso que el presidente, porque en el Congreso logran confluir todos los intereses de la comunidad, mientras que el presidente es electo por un sector. Hay países en el cual el Parlamento es el que elige el presidente, de la República es el Parlamento. En el sistema colombiano y en muchos latinoamericanos es de manera directa el que se elige el presidente. Entendemos que en el Congreso hay mucha corrupción. El deber ser, si no existiera esta corrupción, es que los presidentes
fueran electos por el Parlamento, ya que hay una diversificación de intereses ahí contemplados. Entonces, la democracia participativa fue evolucionando a darse la democracia representativa, que es lo que vivimos actualmente al momento de elegir esos representantes. Lo bueno y lo chévere, mis queridos amigos y amigas, es que ya no solamente tenemos ese sistema de democracia representativa, sino también tenemos democracia participativa. Y eso es lo que se contempla en la constitución política, como el plebiscito, la acción popular, el cabildo abierto, todos esos sistemas que en la mayoría de constituciones de Latinoamérica existen, son sistemas de participación directa. La marcha pacífica, la toma de las calles, todo ese tipo de cosas es una forma de democracia directa en la cual las personas van y se expresan de manera directa, en voz propia. Y también tenemos el otro sistema, que es el de democracia representativa, que al momento de votar tú eliges tanto a nivel local si tienes alcaldes y concejales, a nivel departamental, gobernador y asambleas, y a nivel nacional, Congreso de la República y presidente. Entonces confluye esos niveles, los confluyen y tenemos actualmente un sistema mixto en el cual logra combinar la democracia participativa y la democracia directa. Hay algo que es importante tratar y creo que voy a cerrar este tema con este otro tema para ya después entrar a lo público y lo privado, y es la importancia de votar bien. Si votamos bien, elegimos gente bien y administran bien nuestros recursos públicos. Cada uno de ustedes paga impuestos al momento de consumir, paga impuestos al momento de tener un terreno, paga impuestos de miles y formas diferentes. Aquí en Colombia nomás en un municipio se paga más de 23 impuestos. A nivel nacional se paga, por ejemplo, el IVA, bueno, eso es en Colombia. Entonces es importante que los jóvenes nos volquemos a hacer esa democracia participativa y representativa, que nos lancemos a esas corporaciones, que nos lancemos a esos espacios de poder y además de lanzarnos también participar en los cabildos abiertos, en las rendiciones de cuentas, crear veedurías ciudadanas, casi todos los países lo tienen, y es ir a hacer veeduría ciudadana, decir 4 o 5 amigos, reunámonos y hagámosle control a eso que consideramos. Entonces, pasamos al segundo capítulo. Bueno, y en nuestro segundo tema tenemos lo público y lo privado. Es importante saber esto para que podamos entender los anteriores conceptos respecto a la democracia directa y la democracia representativa. Como nos damos cuenta, se va enlazando y se va enlazando a medida que vamos avanzando en esta conferencia. Bueno, ¿qué es lo público y qué es lo privado? Y aquí es importante y siempre es importante entender que dentro del mundo de la política hay grandes mujeres que se han tenido grandes pensamientos. Entre ellas Hannah Arendt, una filósofa política que luchaba por unos espacios de democracia tanto para las mujeres como para las personas en general y que se pensó bastante cosas interesantes. Entre ellas lo público y lo privado. Lo privado hace referencia a ese espacio de nosotros mismos, ese espacio donde estamos en nuestras casas, esas necesidades básicas. Una pirámide que se llama la pirámide de necesidades de Maslow. En esa pirámide se identifica cuáles son las necesidades del ser humano. En la primera medida están las necesidades básicas como la alimentación, la reproducción, entre otras. Y tenemos también las que le sigue, por así decir, niveles, ya es el dinero que te permite acceder a esas necesidades básicas, y cuando tú tienes ya cobijo, alimentación, acceso a reproducción y demás, va avanzando al otro nivel que ya es pensarse en necesidades superiores. Esas necesidades superiores ya es a través del tiempo libre. Cuando tú tienes como por así decirlo, suplido varias cosas, ya tienes el espacio y el tiempo para pensarte en comunidad, pensarte en grupo, pensarte en necesidades de lo público. Entonces lo privado es ese espacio en el cual tú convives en tu hogar, con ese techo, esa comida, tu pareja y demás. Y cuando ya te vuelcas a ese espacio público, ese espacio donde todos convivimos, ese parque donde todos juegan fútbol, ese parque donde yo voy
y comparto con mis amigos y mis conocidos, es un espacio donde confluye, donde afecta a todos, donde nos afecta a todos. Por eso es importante y es fundamental que se tenga en cuenta que cuando se tienen suplidas necesidades privadas, pues ese espacio público empieza a fluir. ¿Cuál es el problema en nuestro país y en Latinoamérica en general? Y es que nuestros niveles de pobreza en cierto grado, no de miseria, pero los niveles de miseria gracias a la vida no son tan altos, pero los niveles de pobreza son bastante altos. Y estos niveles de pobreza no permiten que las personas se piensen más allá. He visto amigos, conocidos, políticos, universitarios, que se llenan de rabia cuando ven cuando otras personas votan por personas que no son aptos para el cargo o que tienen antecedentes de corrupción o que pueden hacer ciertos daños y les duele mucho. Y es totalmente entendible, pero hay que también comprender pues que esas personas que se piensan lo público han tenido necesidades básicas suplidas. Las personas que no se piensan lo público y votan porque me dieron un mercado o porque quieren suplir la teja que está en mi techo o ese alimento, es porque esas necesidades básicas no han sido suplidas. Muchos colombianos y muchos latinoamericanos pasan días pasando hambre, pasan días sin tener un cobijo. Y yo les preguntaría a ustedes, y es, ¿ustedes se preguntarían de lo público, de lo político, de lo social, si tienen que pensarse primero en el techo, si tienen que pensarse en la comida de sus hijos el día a día, o pensarían en la comida del día a día, y si llega alguien que les ha vendido que ha vendido ese discurso que todos o la mayoría de políticos venden, ¿les creerían? ¿O ustedes dirían, no, este va a ser lo mismo que el resto, pero este por lo menos me está dando la comida día a día? Y es conveniente para las estructuras de poder, pues mantener las personas en ese estado de vulnerabilidad y de desconocimiento, pues porque el conocimiento es poder. Y entre más conocimiento se adquiera, pues más se puede elegir por personas más aptas, más veeduría y control ciudadano podría existir entre los recursos públicos y lo público se respetaría. Entonces eso es importante, cómo nos volcamos eso de lo privado, esas necesidades privadas, esas necesidades básicas mías, mis intereses, mis gustos y mi ser, a ese espacio público. Tanto a mi forma de votar o con mi forma de votar o mi forma de participar en los espacios de la democracia participativa. Entonces nos podemos dar cuenta que la democracia participativa y la democracia directa, bueno, la democracia directa y la democracia representativa se volcan ahora lo público y lo privado. Como yo, como ciudadano, como individuo que vivo en colectividad, que gracias a la historia de la humanidad hemos entendido que vivimos en sociedad. Antiguamente habían diferentes tipos de humanos. El humano era un género y existían diferentes humanos en ese género humano. Como pueden existir los perros, que sería digamos que un género de perro, y diferentes razas de perros, que sería el Doberman o el Chihuahua, o bueno, las diferentes razas. Asimismo existía la humanidad. Nacíamos totalmente vulnerables, éramos bebés vulnerables. Y a medida que pasó la historia, nuestro cerebro fue creciendo y la forma en que pudimos adaptarnos fue a través de nuestro cerebro. Pero sobre todo, vivir en sociedad. El lograr vivir en sociedad fue lo que nos permitió estar vivos actualmente. Se extinguieron las demás razas humanas a través de los Homo sapiens. Las demás razas humanas se extinguieron, pero lo que compartía el género humano y lo que comparte el Homo sapiens, que somos los humanos actuales, que quién sabe si seguiremos siendo sapiens en un futuro y existe otra raza humana superior, no se sabe, pero estos Homo sapiens lograban vivir o sobrevivir por su cerebro y por vivir en colectivo, en sociedad. Al vivir en sociedad, el cerebro se desarrollaba y nos permitía sobrevivir. No tenemos grandes garras, ni dientes, ni pelaje, pero tenemos un gran cerebro. Y este vivir en colectividad es político. Y este vivir en colectividad es vivir en lo público. Y este vivir en colectividad es estar en ese espacio público. Entonces, pasamos al tercer tema, los movimientos juveniles. Bueno, ya entramos al tercer tema puntualmente, que es los movimientos juveniles en Colombia.
Ya sabemos que la democracia directa, la democracia participativa, lo que implica lo público y lo privado, y ahora hablaremos cómo esto se ve expresado en algunos movimientos. Lastimosamente Latinoamérica, pues saliéndose un poquito de Colombia, y ahorita entraría a puntualizar un poco en Colombia, vivió una llamada que se llamaba Operación Cóndor, y vivimos muchas dictaduras en varios países. Por ejemplo, de ellos está Chile, está Argentina, está Perú, entre otros. Es curioso y es interesante, y los invito a que averigüen los movimientos juveniles que han existido en Latinoamérica, también como la Séptima Papeleta, o en México, a pesar de que no eran tan jóvenes o estuvieran en ese proceso de iniciar jóvenes todo el tema del movimiento zapatista, y cómo ellos empezaron a hacer ciertas luchas y ciertas revoluciones en ciertas personas en grados pequeños y otras personas en grados más grandes en su país. Es muy interesante, por ejemplo, como el tema de la noche de los lápices, unos estudiantes que querían unos subsidios y pues los eliminaron por su discurso, por su lucha y por su esfuerzo. Es interesante también cómo en Latinoamérica hemos tenido esa mala costumbre de que si una persona piensa diferente o si se está construyendo dos movimientos diferentes, en cambio de sentarse a la mesa a escuchar, buscamos eliminar al otro. Y acá es un tema importante que quiero tocar y es la otredad. El sujeto tiene todo un mundo en su vida y nosotros tenemos todo un mundo. Y es incluso los animales y esos sujetos que tienen una otredad, una configuración diferente a la de nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo chocamos con esa otredad? Esa persona es todo un mundo. Fulanito, Pepito es todo un mundo. Yo, Franklin, soy otro mundo. Cuando confluimos en un espacio, su otredad, su vida, su existencia, conflictúa con la mía. Y mi individualismo y mi forma de buscar suplir esas necesidades mías se ven conflictuadas con la de la otra persona. Y esto se ve muy claramente en todo el tema de los movimientos migratorios. Ahorita con todo el conflicto de Venezuela, la dictadura por los que ellos están pasando, ese sistema político-económico por los cuales ellos han tenido que salir de allá, llegan a otros países y nos choca la otredad de esas personas, nos choca que ellos son de allá, son otros. Algunos toman una actitud de superioridad moral diciendo yo los tolero, una palabra que para mí es horrible, es el tolerar. El tolerar implica que existe esa persona, pero lo tolero, o sea, me lo aguanto, pero no lo convivo ni lo concibo como parte de este mundo, parte de esta existencia, simplemente lo veo ahí y lo tolero. Y esos movimientos migratorios han pasado tan fuertes que ver esa otredad le afecta pues, a las personas que habitan en los diferentes países de Latinoamérica. Y esto es para darnos una reflexión de cómo vivimos actualmente y cómo ha venido evolucionando la historia pues, de nuestro país y de Latinoamérica. En Colombia se configuró un movimiento bastante fuerte, juvenil, que quería cambiar la constitución de política de Colombia y fue la constituyente. Bueno, se llamaba el movimiento juvenil, se llamaba la Séptima Papeleta. Este movimiento juvenil lo que buscaba era hacer una revolución, un cambio de la constitución política anterior a una nueva constitución política, a una que se lograra adaptar. En este periodo de tiempo, entre los años 90, se mató grandes cabildos o se mató un gran político, un gran orador, una gran persona que tenía unas grandes ideas, que era Galán. A Galán lo asesinaron en Suacho, un municipio cercano a Bogotá, porque tenía una corriente fuerte y estaba creando un nuevo liberalismo. Se paró duro o se pudo decir que se enfrentó fuertemente contra el narcotráfico aquí en Colombia. Nombres propios como Pablo Escobar Gaviria, el Galán se le enfrentó ante el Congreso, lo intentó destituir y tenía una lucha constante contra el narcotráfico. Pero también tenía otras ideas bastante interesantes como abrirnos al mercado, adaptarnos al mercado actual. Colombia era un mercado cerrado y estábamos viendo una globalización, unos temas de derechos que estaban desconocidos, unos sistemas políticos locales que no existían y todas estas ideas que el hombre tenía y a través de la historia, de la represión y del dolor de Colombia, se juntaron y en una primera medida en las universidades privadas y después las universidades públicas empezaron a pensarse de qué manera se podrían empezar a crear una nueva forma, de unas nuevas dinámicas de esta constitución. Entonces los jóvenes se lo pensaron, hablaron con la registraduría
y le dijeron, eso era para las elecciones de mayo del 90, si no estoy mal, y les dijeron, ustedes pueden incluir la séptima papeleta. No vamos a imprimir ese papel, pero pueden incluir la séptima papeleta dentro de los votos. ¿Por qué se llama séptima papeleta? Porque se está eligiendo alcaldes, se está eligiendo consejos, se estaba eligiendo gobernación, se estaba eligiendo asamblea, se estaba eligiendo congreso, se estaba eligiendo creo que presidenciales. Bueno, antiguamente se elegía todo y la séptima papeleta era esa idea de que la gente votara en ese espacio, que votara por una constituyente, por modificar la constitución política. Lo interesante de todo ello es que hasta los periódicos, ahí creo que se expresó bastante el concepto de gobernanza, los periódicos que eran privados empezaron a sacar un cuadrito de papel donde la gente lo recortaba, lo marcaba si quería constituyente o no y lo metía. Este movimiento cogió tanta fuerza entre los estudiantes y entre los jóvenes que el presidente se vio presionado y llamó a una asamblea constituyente. Se dieron elecciones para elegir a esos asambleístas que iban a constituir la constitución política de Colombia y en el 91 se firmó la constitución política de Colombia del 91. Gracias a un movimiento juvenil, dado de un dolor y una tristeza de un país que ha vivido una violencia de manera constante y una reforma que reconoció a las minorías, una reforma que logra garantizar ciertos derechos personales y económicos. Y ya para finalizar, entramos en lo último y es cómo recogemos esas 4 cosas y las aterrizamos en el territorio. Bueno, como ya vimos anteriormente, sabemos que la democracia representativa es directa, lo privado y lo público, y cómo eso se vio reflejado en algunos movimientos, pues fuerzas latinoamericanas y sobre todo aquí en Colombia. Y ahora quiero entrar a algo importante y es mi territorio, Mosquera, la casa, mi hogar que me dio crecer, que me dio todos esos espacios posibles para que hoy seamos referencia hoy en día en temas de juventud. ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo logramos que estos conceptos se aterrizaran al territorio? Y es interesante porque antiguamente se crearon ciertos subsidios y ciertos beneficios para los jóvenes. Desde 2012 se crearon subsidios para la educación superior de los jóvenes y a través que pasaba el tiempo se condicionaba estos subsidios a través de unas obras de servicio social, por así decirlo, y esto también permitía que la gente se apropiara del territorio. Ya después se crearon unos grupos cerrados como unos clubes y la mayor parte de la financiación se iba a actividades relacionadas, por ejemplo, con campismo, que era como una estructura que existía que permitía cierta cercanía con los jóvenes. Cuando tuvimos la oportunidad de entrar en el 2016, ya en cabeza, porque antiguamente había trabajado como voluntario o había trabajado como coordinador de apoyo, pero entré como coordinador general y los jóvenes nos pensamos algo más allá y se creó la Dirección de Juventud con la voluntad de la administración municipal en su momento. Y ahorita se está pensando incluso hacer la Casa de la Juventud de nuestro municipio. Pero ¿cómo se logró toda esta dinámica? Y es que cuando entramos dije hay que cambiar la estructura, hay que dejar de que los grupos sean cerrados y empezar a abrirlos, que la gente los conozca, que sepan quiénes son. Y se abrieron los grupos, se generaron grupos abiertos, el tema del campismo pasó atrás y lo que dijimos, bueno, vamos a ver los intereses de los jóvenes, vamos a ver qué es eso privado que ellos tienen, que quieren volcar en lo público y que quieran hacer una democracia directa con la administración municipal. Entonces generamos los espacios y los mismos jóvenes dijeron, mire, a mí me gusta el futsal y miramos quiénes les gustaba en el futsal, les gestionamos ese espacio público, esa cancha para que ellos puedan jugar y permitimos que ellos mismos planearan, lideraran y ejecutaran las actividades. Le dimos esa responsabilidad que supuestamente le correspondía solamente al Estado, a los jóvenes. Confiamos en la juventud y ellos empezaron a administrar sus propios espacios y tiempos. Los recursos pues son recursos públicos, no se le puede entregar a privados, pero sí que se les generaba esos espacios y esos elementos necesarios a través de la Dirección de Juventud para que ellos pudieran ejecutar sus actividades. Y esto fue evolucionando a tal punto que los resultados hoy en día muestran participaciones altísimas.
Se consolidó la Semana de la Juventud en las cuales ellos mismos proponían qué actividades querían desarrollar. Se consolidó la plataforma de juventud, que es diferente a los grupos de interés. Los grupos de interés trabajan así con la dirección de juventud, y la plataforma de juventud trabaja con la dirección de juventud, pero hace veeduría a la dirección de juventud. Está pendiente de todos los procesos que hace la administración municipal en términos de juventud. La ley 1622 del 2013, que es la ley estatutaria de juventud. Aquí en Colombia la ley estatutaria es como ese nivel altísimo que existe. Está la Constitución, están los acuerdos internacionales, la Constitución y las leyes estatutarias, y ya ahí para abajo ya las diferentes leyes, decretos, resoluciones y demás que existen en nuestro sistema jurídico. Es interesante cómo esa ley logró ser operativa y se logró aterrizar en nuestro territorio en Mosquera. Esta plataforma de juventud, que son organizaciones juveniles con diferentes intenciones que se organizan como una asociación o una cooperativa, tienen una personería jurídica, y pueden lograr hacer y tener grandes resultados de manera independiente. Entonces ellos hacen peduría, seguimiento y control a todo lo que implica la agenda de juventud. Entonces, como podemos ver, se logró que los jóvenes trabajaran de la mano con la gestión pública, que se volcaran a la gestión pública y trabajaran según sus intereses. Además de ello, hay otros jóvenes también que se consolidaron como una plataforma de juventud y que le hacen veeduría y seguimiento a los recursos de la Dirección de Juventud, le hacen veeduría y seguimiento a los procesos de juventud, a la agenda juvenil, y qué tanto hemos avanzado alrededor de ello. Entonces, como podemos darnos cuenta, lo interesante es que estos conceptos que antiguamente estábamos hablando, algunas personas pueden pensar que es teórico y que está por allá en el mundo de las ideas, y que en ese mundo de las ideas pasan este tipo de cosas, pero cuando venimos a la realidad y en la sociedad es muy difícil que se lleven a cabo. Pues en Mosquera lo logramos, y lo logramos escuchando a la gente y generando sus espacios de participación. Es importante que en la gestión pública, y es una recomendación a los gobiernos latinoamericanos, es: dejemos de creernos que no las sabemos todas y volquémonos a la ciudadanía, que saben lo que necesitan, y creemos con ese conocimiento que tenemos nosotros como administración ese espacio para que ellos puedan ser autónomos y puedan tener sus propias dinámicas, y respetando sus dinámicas generar esos elementos. Estos resultados no hubieran sido posible sin la labor de los 40 líderes juveniles, de los funcionarios que hacen parte de la Dirección de Juventud, de la buena disposición de la administración municipal, que también garantiza esos espacios y recursos, de la plataforma de juventud, que son independientes y han hecho esa labor, de la gobernación de Cundinamarca, que nos ha abierto espacios a niveles departamentales, a Colombia Joven, que también nos ha brindado algunos elementos de asesoría. Quiero agradecerles mucho a cada uno de ustedes, porque esto no hubiera sido posible sin su gran labor. Sobre todo ustedes, queridos líderes, que con los 17 grupos de interés, con los 9 semilleros de juventud, logran todo lo que hemos logrado hoy en día. Agradecerle también a Jordan Galarza por haber generado este espacio a nivel internacional, por ponerse la camiseta y poner esa importancia de los jóvenes a nivel latinoamericano y americano. Felicitarlo, mi hermano, porque tenemos grandes representantes en diferentes países hablando de estos temas que se tienen que hablar. Esperemos que en algún día podamos vernos de manera presencial. Cuentan conmigo en cualquier cosa que se logre necesitar, y pues nada, nos veremos en futuras ocasiones. Un fuerte abrazo.